6:43 de la mañana, leemos en la agencia F, Pelosi dice que su visita a Taiwán es para apoyar a la isla ante las amenazas de China. Es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Es la demócrata Nancy Pelosi quien dijo este martes en una columna de opinión que su visita a Taiwán sirve para apoyar la democracia de la isla ante las amenazas que sufre por parte de China. Al viajar a Taiwán, honramos nuestro compromiso con la democracia y reafirmamos que las libertades de Taiwán y de todas las democracias deben respetarse. Lo dijo en un artículo publicado por The Washington Post. Ahora en Mundo UR leemos que China anuncia maniobras militares cerca de Taiwán y condena la visita de Pelosi. El ministro de la Defensa de China anunció una serie de maniobras militares dirigidas para responder a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, según informó el diario oficialista Global Times. En Deutsche Welle leemos que China inicia ejercicios militares en respuesta a la visita de Pelosi. Ha sido el ministro de Defensa quien difundió imágenes ya de maniobras en la provincia de Fujian, cercana a Taiwán. Por su parte, Estados Unidos envió un portaaviones nuclear a la costa este de la isla. Y hay una nota más, la tiene también Mundo UR, es que la portavoz de la Cancillería de Pekín, Hua Chunying, advirtió consecuencias desastrosas por el viaje de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. Hemos expresado repetida e inequívocamente a la parte estadounidense nuestra firme oposición a la posible visita de la presidenta Pelosi a Taiwán y esperamos que los representantes estadounidenses tengan muy clara la importancia, la sensibilidad de este asunto y lo peligroso que podría ser. Entonces, ¿qué tenemos a la fecha? Que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció primero su visita a Taiwán. Hay que aclarar que es una visita no oficial. De hecho, se dice que el presidente Joe Biden no habló con ella antes del viaje. Desde el primer momento y desde que fue anunciado, China no lo ve bien. De hecho, lo ve tan mal que, como hemos escuchado, hablan de atroces consecuencias políticas en las relaciones con Estados Unidos. Ya aviones militares chinos cruzaban el estrecho de Taiwán previo al aterrizaje de Pelosi, eso el día de ayer. Llegó ella y habla de un compromiso inquebrantable con la democracia de Taiwán. Con todo esto nos detenemos en el tema y damos la bienvenida a Mirna Yonis, internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Profesora, qué gusto saludarla, ¿cómo está? Buenos días, un gusto en saludarte nuevamente. Igualmente, gracias por atendernos. Profesora, ¿qué significa esta visita en este momento de esta funcionaria? Bueno, una de estas pruebas de fuego, como llaman algunos, de ver cómo están las tensiones en las relaciones y todo este cuadro geopolítico, ¿no? Que hasta ahora ha estado centrado fundamentalmente en Europa, en el caso de Ucrania, pero que definitivamente venían ocurriendo algunas situaciones en Asia, en eso que se llama ahora el Indo-Pacífico o Chino-Pacífico, ¿no? Porque China ha venido realizando también algunas operaciones y demostraciones militares, así como algunas que hemos recibido noticias de operaciones que ha realizado también Corea del Norte. Recordemos que no es una zona tampoco muy tranquila, solo que la guerra en Ucrania ha sido tan dramática y con un impacto tan fuerte en distintas áreas que copaba la atención, ¿no? Y definitivamente en este caso la situación con China es un poco más elevada o coloca un punto más de tensión en la relación estratégica que vienen teniendo China y Estados Unidos, ¿no? Justamente el caso de Taiwán es un punto muy sensible y algunas personas que quizás conozcan poco o que reciban pocas noticias de eso les parecerá sorpresiva la reacción de China, pero definitivamente es una reacción que generalmente la tiene China para cualquier cosa que ocurra con Taiwán, toda vez que Taiwán es considerada por la República Popular China. Taiwán es considerado como una provincia rebelde, como una provincia subversiva, llamémoslo así, dentro de su propio país, a pesar de que es una situación que se sostiene desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Se podrán imaginar el asunto, ¿no? Es decir, todo esto viene desde 1945 aproximadamente, un poco antes. Entonces, Taiwán representa en cierta medida un territorio que reivindica China popular desde esa temporada y obviamente que cualquier acción que se desarrolle por autoridades oficiales y que implique reconocimiento es visto como una ofensa y como una
digamos, una cachetada diplomática a lo que es la República Popular China, ¿no? Claro. Así, profesora Johnny, como preguntamos, bueno, ¿por qué la visita a Nancy Pelosi? Podría preguntarse cualquiera, bueno, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema de que la presidenta de la Cámara de Representantes, ojo, funcionario de este rango, tenía 25 años sin ir a Taiwán? Lo que nos lleva a un debate mucho más allá. Es decir, ¿puede un país limitar las visitas institucionales o no de funcionarios de otro país? ¿O no se puede ser tan ingenuo y debemos pensar que detrás de esta visita hay algo de Pelosi? ¿Qué puede ser? Yo, por supuesto, especulando, profesora. Claro, justamente, ahí está la sutileza y es importante que lo señales. La sutileza, llamémoslo así, desde el punto de vista de juego geopolítico, porque no es cualquier visita ni son cualquier país. Y con esto no trato de decir que haya unos u otros, sino que es una realidad. Es decir, hay superpoderes que cualquier movimiento diplomático tiene unas implicaciones. Las implicaciones son reales, es decir, China no solamente ha estado señalando la inconveniencia de la visita de la señora Pelosi, fuese oficial o no fuese oficial. La señora Pelosi representa una instancia, un cargo de una instancia pública de alto nivel, es decir, es la Cámara de Representantes, la tercera persona en la sucesión en cargo de mandato en el caso de los Estados Unidos, y Taiwán es considerada la provincia rebelde, vuelvo e insisto. Por lo tanto, para China como gran poder, hace cualquier acción de esta. ¿Cuáles son las acciones ahora? Y es un poco lo que hay que medir, hasta qué punto quiere llegar China y hasta qué punto también quieren llegar desde el punto de vista de los Estados Unidos a través de la señora Pelosi en el enfrentamiento que vienen sosteniendo con China, en particular por la actitud que viene desarrollando China con Rusia en el contexto de Ucrania. No es tan sencillo, pero es como estar jugando ping-pong en el asunto de quién está alineado con quién y dónde tiene el efecto, ¿no? De hecho, profesora, Rusia, es decir, uno esperaba reacción de China y respuesta de Estados Unidos, pero es que Rusia agrega condimento cuando opina y dice que es una provocación también espaldarazo a China. Correcto, Rusia, Cuba y posiblemente salgan algunos otros países. Lo paradójico en esto, o la variación que puede tener la política internacional, es que también tendríamos que ver que en el caso de América Latina, algunos países, y quiero mencionarte aquí, Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, San Kitts Nevis, Santa Lucía y San Vicente de las Granadinas, estas tres últimas que son muy aliados de Venezuela, son países que tienen relaciones oficiales diplomáticas con Taiwán, lo cual hace también que la relación de China con los países latinoamericanos sea un poco complicada, ¿no? Y uno diría, bueno, pero ¿por qué tanto alboroto si la están reclamando? Bueno, lo que pasa es que hay cosas que no se defienden de la misma manera en todas partes. Quisiéramos señalar, y disculpa que aproveche la ocasión, de lo que es la reclamación de Venezuela sobre el Esequibo, y cada vez que hay una declaración por parte de CARICOM respaldando a Guyana respecto a la solución unilateral que ha planteado Guyana, que sea judicial, pues no tenemos ni siquiera una nota diplomática por parte del gobierno venezolano. En este caso contrastamos la reacción de China, en la que ha llamado al embajador de los Estados Unidos en Pekín, en la que ha hecho algunas denuncias e inclusive de manera por las informaciones que tenemos, ha hecho movilizaciones. Quizás lo que habría que pensar, bueno, que la sangre no va a llegar al río, pero sin duda es un punto de tensión en lo que significa posibles soluciones tanto en el contexto europeo por el conflicto en Ucrania, pero también muestra cuáles son las intenciones de ese escenario geopolítico que se está generando en Indo-Pacífico, bien sea por Japón, bien sea por Corea del Sur, bien sea por Australia o por los que casi nunca mencionamos, que son los países archipelágicos en Malasia, que es una de las visitas que está haciendo también la señora Pelosi. Bueno, profesora Yonis, gracias por atendernos esta mañana. Gracias a ti, Román. Un gusto siempre escuchar a Mirna Yonis, internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. 6:52, Euronews, continuando en el panorama internacional.
Habla de un cruce de acusaciones por violar los acuerdos de Doha con la ejecución de Estados Unidos mediante el dron, esto contra el líder de la banda Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en Afganistán. Los talibanes creen que los estadounidenses han faltado a estos acuerdos al intervenir en Kabul después del pacto de retirada de tropas, mientras que Estados Unidos les acusa en cambio de romper el acuerdo al cobijar al líder terrorista. Además, el propio Biden ha atribuido el ataque a la CIA, lo que evitaría implicar al ejército de los Estados Unidos. Nuestra